Buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Valentín Bacherra Lama, del curso de equipos de instalaciones especiales. El día de hoy voy a sustentar mi trabajo de la semana final, el cual es sobre instalaciones eléctricas y instalaciones sanitarias en una edificación. Tenemos como introducción que el proyecto tiene como finalidad aplicar criterios básicos de instalaciones sanitarias y eléctricas en una edificación seleccionada. Pasando a la memoria descriptiva del proyecto. Estamos trabajando, estoy trabajando con un proyecto ubicado en el distrito de Santa Anita, Lima, el cual tiene un terreno de 160 metros cuadrados. En cuanto a la arquitectura, el proyecto tiene tres niveles. El primero y segundo es un dúplex y el tercero es un flat. Tenemos un total de dos viviendas en un mismo terreno. Pasando a lo que viene siendo ya el trabajo en sí, que es instalaciones eléctricas, el primer punto. Empezamos con el cálculo de demanda el cálculo de demanda correspondiente y el de la máxima demanda eléctrica. Acá hemos ubicado en una tabla los circuitos que se van a ocupar, circuito para alumbrado y toma corriente, asimismo circuito para equipos especiales como es el telecomunicador, el electrobomba, el calentador, la cocina, la lavadora y el jacuzzi. Acá en esta otra parte tenemos en conclusión que la demanda eléctrica calculada son 20,91 kilovatios. En este valor ya se incluyen las cargas de iluminación, toma corrientes y asimismo los equipos especiales. Tenemos ahora que determinar la intensidad de la corriente para el total proyecto mediante la ley de Ohm. Aplicamos esta fórmula que es la ley de Ohm para obtener la máxima demanda eléctrica. Tenemos la máxima demanda eléctrica, la tensión nominal en el Perú que es 220 voltios. eh, Tenemos el voltaje, la intensidad de la corriente, la potencia. Y con esto vamos a calcular la intensidad total de la corriente, que vendría a ser 13,25 amperios. En conclusión, la vivienda familiar presenta una demanda máxima de 20,91 kilovatios y se considera un voltaje para 220 y la intensidad de corriente es 13,25 amperios. Acá tenemos la identificación de cada uso de ambientes, hemos ubicado la tabla y qué uso se le va a dar a cada uno. Ahora pasamos a los requisitos mínimos de la iluminación de vivienda, las tablas y asimismo los factores que se ocupan para calcular las tablas de los flujo luminoso y asimismo ver qué tipo de luminarias nos convendría o deberíamos ubicar en cada ambiente para su correcta iluminación. Tenemos el coeficiente de reflexión de techos y paredes, el factor de mantenimiento, el factor de utilización, la equivalencia de vatios según lúmenes y asimismo la fórmula de cómo obtener el flujo luminoso total. Acá, de ejemplo, voy a explicar un ambiente que se vendría a ser la cochera. Tenemos las dimensiones, el mantenimiento, el techo, la pared, que estos son los factores que anteriormente expliqué. Y aplicamos la fórmula y obtenemos el flujo luminoso. En este caso tenemos un flujo de 8.920,45 lumens, lo cual lo podríamos cubrir con cuatro luminarias de 25 a 28 watts, es tipo LED. Y así mismo hemos hecho con todos los ambientes, como la sala, el comedor, la cocina, los servicios higiénicos, los dormitorios, la sala de los otros departamentos y con todos los ambientes. Y acá tenemos el análisis y la evaluación de los resultados. La máxima demanda eléctrica, la potencia máxima, la intensidad de la corriente. La conclusión, tenemos que esos valores se utilizan para dimensionar de forma segura la cometida de los conductores y los equipos de protección del sistema eléctrico bajo tensión nominal 220. El flujo luminoso requerido se asume un coeficiente de utilización de 0,22 y un factor de mantenimiento de 0,28. Acá tenemos los ambientes y cómo hemos calculado los lumens eh, que, que hemos tenido en cuenta, la aplicación de la normativa, la selección de los equipos y con las conclusiones de los resultados obtenidos finalmente. Tenemos los factores influyentes en la determinación del índice de la corriente, que es la potencia, la demanda del voltaje, el suministro de energía, y a partir de los cálculos realizados en distintos casos se evidencia que a mayor carga instalada, como calefacción, aire acondicionado, cocina eléctrica de bomba intensidad,
La intensidad requerida también se incrementa proporcionalmente. Tenemos el factor más relevante en la determinación de la intensidad, eh, que es la corriente de la potencia eléctrica, el cálculo el de total demanda. Esto constituye la base de todos los cálculos eléctricos de acuerdo a la relación establecida según la ley de Ohm y la fórmula de potencia eléctrica. Se concluye que la corriente aumenta correctamente con la potencia y disminuye el voltaje de alimentación. Por tanto, el dimensionamiento adecuado de los conductores y protección eléctrica debe basarse en la demanda máxima prevista y ajustarse mediante factores de corrección por temperatura, agrupamiento de conductores, tipo de instalaciones, garantizando así el cumplimiento de la normativa eléctrica y eficiencia operativa del sistema. Ahora pasamos al siguiente punto, que es instalaciones sanitarias. Tenemos la dotación total de agua, que es lo que debemos calcular primeramente, así mismo como hicimos con la parte eléctrica. Vemos los datos de la vivienda, los departamentos, qué ambientes hay, como el estacionamiento, y buscamos en la normativa IS 010 las tablas de dotación, eh, de la dotación diaria para departamentos. Tenemos una dotación para dormitorios, que es la dotación de agua fría número uno. Tenemos una dotación para estacionamientos o para parqueaderos y una dotación de agua para áreas verdes. Juntando esos tres tipos de dotaciones, tenemos un total de 2117,08 litros por día. Así no vamos a hacer con la dotación de agua caliente, que es casi similar, pero ocupamos otra tabla que también nos da, la encontramos en la normativa, y hacemos el mismo cálculo y obtenemos una dotación de 640 litros por día. Sumando los dos, la dotación de agua fría y agua caliente, obtenemos una dotación total de 2757,08 litros por día. Ahora pasamos a lo que viene siendo los aparatos mínimos por los pisos. Tenemos la planta y primer piso, hemos ubicado sus aparatos, en, así mismo con el segundo piso y el tercer piso. Ahora pasamos a la parte del desagüe, que es la red montantes de recolectores. También tenemos una tabla, una tabla que nos da la normativa para ubicar el diámetro de la montante que vamos a ocupar y cuántas vamos a ocupar. Se toma en cuenta que el proyecto en el cual estamos trabajando es una vivienda multifamiliar que cuenta con tres niveles, entonces se procede a realizar el cálculo. Tenemos acá hemos ubicado la primera planta, la segunda planta y la tercera planta, y los ambientes son donde tenemos los aparatos y para ver las unidades de descarga según cada ambiente. Tenemos un total en un total de cuatro, bueno, lo hemos ubicado por pisos. En el primer piso tenemos 14 unidades de descarga. En la segunda planta 6 unidades de descarga. En la tercera planta 10 unidades de descarga. Sumamos todas las unidades de descarga, nos da 30. Y obtenemos que podemos usar una montante de 3 pulgadas. Aunque lo más usual es que se use una montante de 4 pulgadas, que es lo más común, por así decirlo. Ahora tenemos acá igualmente la unidad de descarga para determinar la montante del proyecto. Tenemos otra tabla, el, el diámetro de la colectores para el edificio. Y la pendiente que va de 2 a 4%. Ahora tenemos también que ubicar y identificar las cajas de registro. En este caso hemos ubicado tres cajas. La caja recibe el montante sanitario principal, inodoro, duchos y todos los aparatos. El secretario B recibe el montante de servicios, cocina, lavandería y fregaderos. Ubica en la parte de los servicios de cocina. Y la caja C es la que se encuentra en el exterior. Y esta es la que nos da salida a la República, de la distrital municipal. Y acá tenemos que las tuberías recolectoras y montantes que se van a encontrar en la caja de registro, el diámetro máximo es de 4 pulgadas y podrán tener las siguientes dimensiones de las cajas. Pues tenemos acá el cuadro de las cajas y que sus medidas, sus diámetros máximos y su profundidad.
Tenemos acá lo que viene siendo un cuadro donde tenemos el tipo qué tipo de diámetro se utiliza según cada ítem, la cantidad sugerida y la observación. Con eso terminaría la parte de desagüe y terminaríamos con el tercer punto. Acá tenemos la bibliografía y en anexos tenemos los planos de instalaciones de desagüe, instalaciones sanitarias de agua, fría y caliente y el plano de instalaciones eléctricas. Eso sería todo. Ingeniero, muchas gracias por su atención.